Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Víctor Santana Quesada. El doctor Santana Quesada es diabetólogo nutricionista. Y con él vamos a estar tratando muchos temas sobre esta enfermedad crónica que es la diabetes, de la cual también somos afectados. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Hola, saludos, muy buenas tardes para todos los televidentes. Un placer para mí estar en este programa. Un placer, doctor Víctor Santana, especialista en diabetes y nutrición clínica. Gracias, doctor. El placer es de nosotros porque tratar el tema de la diabetes siempre es importante porque hay todos los días nuevos asuntos, nuevos medicamentos. Los pacientes diabéticos somos todos diferentes, ninguno nos parecemos. Habemos los que respetamos las dietas, los que respetamos el tratamiento, los que decimos que no, que esto, que lo otro. Y yo sé que ustedes tienen una tarea mayor con el aspecto de la diversidad de pensamiento de nosotros los pacientes diabéticos. Doctor, pero vamos a arrancar de una vez. Diabetes, diabetes. ¿Qué es realmente la diabetes? ¿Cuántos tipos hay de diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica multifactorial, es una enfermedad donde el páncreas, de manera llana, podemos decir, deja de producir insulina o la insulina que produce no tiene no es bien recibida por el organismo, es decir, produce insulina, pero hay una resistencia a nivel periférico de la insulina, lo que va a conllevar al paciente a que esté en un estado de hiperglicemia, es decir, que su azúcar, su glucosa se mantenga alta durante un tiempo. Hay diferentes tipos de diabetes. La diabetes más conocida como diabetes tipo uno, es más frecuente en los pacientes jóvenes, en niños, donde el páncreas no produce nada de insulina. Está la diabetes tipo 2, donde ya es más común en pacientes obesos, en pacientes mayores de edad también, donde el cuerpo sí produce insulina, pero la calidad de la insulina, o ahí puede ver, pero la calidad de la insulina o la resistencia a nivel periférico de la insulina. Está la diabetes gestacional, que es aquella diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo. Hay otros tipos de diabetes también. Se está hablando de una diabetes tipo 5 que es relacionada a la diabetes en pacientes que tienen desnutrición, donde el factor es la nutrición. Esa es la diabetes tipo 5, doctor. Tipo 5, salió este año la nueva clasificación de diabetes tipo 5 Por desnutrición, mayormente en por pacientes una desnutridos. probable desnutrición, una desnutrición en pacientes que tienen desnutrición o deficiencia de algunos minerales esenciales. Doctor, ¿y a qué edad es posible que una persona que no había sido diagnosticada con diabetes nunca comience a experimentar problemas de glucosa alta? ¿Esto tiene que ver con la edad, con el envejecimiento, con el ritmo de vida? Mira, anteriormente la diabetes tipo 2 era más frecuente ya en pacientes adultos, según tercera edad, la tercera edad, paciente mayor de 35 años, 40 años, 50 años. Pero hay un incremento en la diabetes tipo 2 en pacientes, en niños muy jóvenes, hasta de 10 años y 12 años, lo que nos lleva a nosotros a pensar que no solamente es un factor genético, sino que hay un factor socioambiental que está incidiendo mucho y es por la mala alimentación que estamos llevando. El estilo de vida, el sedentarismo, una dieta hiperglucídica rica en carbohidratos simples, no hacen ejercicio, los niños viven siempre pendientes a la tablet, no están en movimiento como anteriormente estaban los niños, siempre están acostados. Y esto está conllevando que el paciente aumente de peso, niños con obesidad y desarrollando primero una resistencia a la insulina, posteriormente una diabetes tipo 2. O sea que ya no es tanto como antes, donde pensábamos que solamente en los pacientes mayores de edad, luego de X edad, es donde aparecía la diabetes tipo 2. Ya estamos viendo diabetes tipo 2 en niños con 10 años. Doctor, tenemos un familiar que tiene una bebé de 2 años y ella no le da azúcar a su bebé. Ya ella tiene 2 años y unos meses, la niña, y ella dice que no, que ella de temprano pues
está acostumbrando a su bebé que la ingesta de azúcar tiene que ser algo muy limitado. ¿Es eso saludable para un bebé? Claro que sí. Es que es lo que debería de hacer la sociedad. El que tú no necesitas azúcares simples para tu vivir. Tú necesitas carbohidratos complejos. Esa energía que tú necesitas. Todo lo que comemos en nuestra vida, todo lo que consumimos, se va a convertir en glucosa, en azúcar en nuestro cuerpo. Ahora, que ese azúcar que se vaya a convertir venga de carbohidratos complejos, carbohidratos buenos, que no le produzca un daño a nuestro cuerpo. Entonces, no hay necesidad por qué darle dulce a un niño, no hay necesidad por qué darle jugo a un niño, o sea, él no lo necesita. Si tú le das una manzana a un niño, le das vegetal a un niño, tú le estás dando carbohidratos complejos, que eso sí es lo que necesita el niño y eso va a evitar que el niño caiga en una diabetes posteriormente. O sea, y más cuando hay un, por ejemplo, yo soy el abuelo de esa niña y yo soy diabético tipo 2 diagnosticado hace 33 años, doctor. O sea que hay que realmente cuidar la nieta. Claro, 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 claro. Y eso es lo que debería hacer la sociedad. El asunto con la diabetes, ¿por qué hay tanta diabetes ahora? ¿Por qué es una pandemia? Es por lo que estamos hablando, de la mala alimentación que llevan. O sea, los niños van a la escuela, van al colegio, ¿y qué le prepara la sociedad de manera generalizando? ¿Qué le prepara la madre? ¿Qué Eh, hace? Un Ella le jugo, da su alimentación normal, jugos, zumo, frutas, muchas frutas, mucho. pero Eh, esa es a la nieta de usted. eh, Pero las a mí, nietas, a mí, mi dieta, bueno, yo mi dieta la llevo muy controlada, no, doctor. no, no, Pero, digo, doctor, no, no, dígame. digo que a la nieta de usted sí quizás le pongan una manzana, le ponen unos vegetales, pero de manera general a los niños, qué llevan al colegio? Los niños llevan un jugo de esos juguitos de cartón, una papita, le echan una galletica porque no tengo tiempo que prepararle, porque el niño no se ha educado y el niño lo que quiere es algo dulce, porque no se come una manzana, si le doy un vegetal no se lo come. Entonces, esos azúcares son lo que me va a llevar al niño a que desarrolle posteriormente una diabetes, pero no solamente una diabetes. Porque cuando hablamos de este problema, no solamente estamos hablando de diabetes, estamos hablando de que esa mala alimentación va a incidir a que ese niño tenga obesidad en el futuro, sea hipertenso, tenga mayor riesgo de un infarto, mayor riesgo de un cáncer también. O sea, estamos hablando de un desorden totalmente metabólico, no solamente la de diabetes. Doctor, usted usa la palabra pandemia y últimamente hemos visto como organismos internacionales de la salud han renombrado la diabetes mellitus y la han calificado la pandemia del siglo. Explíqueme, doctor, la pandemia del siglo, la diabetes, una enfermedad tan vieja. Claro, la pandemia del siglo es la diabetes y es el flagelo médico que más está azotando realmente. De 9 personas, una tiene diabetes. Una de 9 personas padece diabetes a nivel mundial y entre 20 a 79 años de edad existen actualmente entre 589 millones de personas que padecen diabetes, número que se va a elevar mucho para el 2050. En el 2050 va a haber mucho más. Se estima que para el 2050 existan ya 853 millones de personas que padezcan diabetes. Y en esto, doctor, el índice de muerte, supongo, por asunto de diabetes, amputaciones con Aumenta. y eso, tiene que ser monstruoso. Claro que sí, va a aumentar en salud pública, el gasto en salud pública también aumenta, aumenta también el índice de amputación, también va a aumentar, la mortalidad va a aumentar, el gasto en la familia también va a aumentar, también el estilo de vida de la sociedad de manera general también se va a ver afectado. Porque acuérdate que cuando hablamos de diabetes, perfecto, existen muchos pacientes que hoy padecen diabetes y están bien controlados que no tienen un pie diabético, pero aquellos pacientes que no están dentro de los parámetros o dentro de la meta que nosotros queremos, que tienen riesgo de desarrollar un pie diabético o que ya lo desarrollan, es un paciente que socialmente ya no va a ser productivo.
Es un paciente que se convierte en una carga tanto social para el Estado, pero también para los familiares. Pero ¿qué hay del paciente? El paciente emocionalmente, cómo su vida cambia. O sea, yo lo digo yo, que soy médico, pero también soy un ser humano y puedo ser un paciente, Dios me cuide, pero puedo ser un paciente. Nosotros como personas nos gusta vernos bien, no tener un olor, un mal olor. Y un paciente que termina con un pie diabético, señores, es fétido, fétido y está vivo y siente ese olor. Entonces es una carga fuerte, es algo que sí lo podemos prevenir. Y hoy aquí en esta entrevista es una alerta que uno le hace a los pacientes, es una alerta que uno le hace a la sociedad, no solamente a los pacientes que ya están diagnosticados. El gran problema de la diabetes es que existen muchas personas que no están diagnosticadas y que tienen diabetes. Y cuando a ti te diagnostican diabetes, ya tú tienes de 5 a 7 años con un trastorno de la glucemia. O sea, ya tú tienes un daño per se ahí y no sabía. Y muchas veces con el diagnóstico vienen las complicaciones. O sea, me diagnosticaron diabetes, pero fue porque cuando yo fui, el doctor me hizo un análisis, tenía la glicemia altísima, pero ya tengo un daño renal o ya soy hipertenso. O fui porque ya tengo visión borrosa y no estoy viendo bien, ya tengo un daño a nivel de la retina. ¿Entiendes? Entonces, aquí lo que estamos haciendo una alerta es que las personas no esperen tener esos síntomas, vayan, hagan su chequeo general y vayan donde un especialista metabólico, donde un diabetólogo, que lo chequeen, porque el enfoque que tiene el médico diabetólogo es muchas veces muy diferente al enfoque de otro médico que no esté especializado en esta área. Entonces, Doctor, esa es la importancia. ¿cuáles son los factores que han hecho que organismos internacionales de control de salud, de vigilancia de salud, le dé este nombre al diabetes? ¿Será por su alta prevalencia, el rápido aumento de los casos, el impacto global? ¿Cuáles son esos factores que han hecho que la diabetes se le nombre por encima de una pandemia que acabamos de pasar prácticamente y que todavía incide en el mundo como el COVID-19? ¿Cuáles son estos factores que han hecho que se gane este nombre la diabetes? Bueno, mira, lo que pasa es que los factores que están incidiendo, como la obesidad, que es una de las principales causas de desarrollar diabetes, ha aumentado muchísimo. O sea, si tú te fijas, la mayoría de las personas están en sobrepeso u obesidad. La mayoría de las personas no llevan una dieta saludable. La mayoría de las personas no hacen ejercicio. Entonces, son muchos factores que podrían ser controlados, pero no están siendo controlados. Entonces, estos factores están incidiendo a aumentar la diabetes. Esa es una. Aparte de eso, después del COVID-19 hubo un aumento de la prevalencia de la diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes es multifactorial. También una persona con la presencia de un virus puede desarrollar diabetes. Entonces, son muchos los factores que están incidiendo en que la población que la población médica haga un llamado, haga una alerta, aunque estemos vigilando lo que es la diabetes, porque es más frecuente de lo que la persona se imagina. O sea, ahora mismo tú puedes tener una reunión y existan 20 personas en esa reunión y probablemente dos tienen diabetes y no lo saben. Ok, dos, eso probablemente. Pero yo me fui a un operativo médico en un campo y ese operativo médico atendimos como algunos 40 pacientes y de esos 40, 17 salieron con elevación de la glicemia y no sabían que eran diabéticos. ¿Cómo, doctor? Dentro de ella una niña con 9 años que tenía la glicemia en 500. Wow, doctor. Entonces también tiene que ver de manera fuerte el asunto de los factores genéticos. Sí, mira, hay un factor genético que prevalece más en la diabetes tipo 1. Eso es evidente, sí. Pero ahora mismo está el factor socioambiental. O sea, la alimentación, estoy haciendo mucho énfasis en la alimentación, el no hacer ejercicio, el sedentarismo que llevamos, el estilo de vida que lleva la persona, lo están llevando a desarrollar más diabetes. Entonces, tú puedes tener el factor genético. Mi padre es diabético. ¿Qué yo hago? Tengo que cuidarme. Yo tengo que hacer ejercicio, yo tengo que alimentarme bien, yo tengo que vigilarme, no solamente vigilarme la glicemia, vigilar mi insulina, que es la inicial, a ver si yo tengo una resistencia, una alteración en la insulina después de yo comer, que yo puedo tratarla antes de llegar a ser diabético, ¿entiendes? Entonces, todo eso tengo que verlo.
porque el factor genético es importante, sí, es verdad, pero el factor socioambiental es aquel que me va a activar el factor genético. Doctor, y el asunto de las implicaciones de la pandemia de diabetes, la mayor carga para los sistemas de salud, la disminución en la calidad de vida. Doctor, el impacto económico de esta pandemia de la diabetes ha obligado a los estados a tomar medidas sobre esta patología crónica con mayor dedicación y atención. Claro que sí. El paciente que padezca diabetes va a ser una carga a nivel social, a nivel de impacto del gobierno, porque es un paciente que probablemente cuando cae en las complicaciones, cuando ya tiene complicaciones crónicas de la diabetes, como es el pie diabético, va a ser un gasto para el Estado también. O cuando ya termina en diálisis. Un paciente que termina en diálisis, que toma diálisis hasta 3 veces a la semana, es un paciente que muchas veces no puede trabajar y el Estado es quien carga, o la familia o el seguro, quien carga con la responsabilidad de ese paciente. Es decir, que no es simplemente hablar de que tengo la glicemia un poco alta o que en la mañana me amanece en 110 y no pasa nada, ¿entiendes? Es algo que impacta la vida social, la vida económica del Estado también, no solamente la vida del paciente. Doctor, por lo que hemos visto, y usted tiene tantísima razón al señalarlo, la diabetes no es solamente, que yo tengo azúcar, que yo estoy enfermo de la diabetes, sí, pero eso no es nada. Doctor, ¿y el impacto de la educación? Fíjese cómo usted explica y orienta el impacto de la educación, porque hay personas diagnosticadas diabéticas que se niegan a beber medicamentos, lo que beben son tisanas, una hoja de insulina, una hoja de eso, doctor. Mira, lo que pasa es la idiosincrasia de este pueblo es un poquito lamentable porque uno tiene que lidiar mucho con la cultura del paciente, del pueblo, que cree mucho que me voy a tomar un té y con eso me voy a mejorar. Yo no estoy en contra de que si el paciente se quiere tomar un té de una hoja de guanábana, vamos a decir, no, la guayaba, se lo puede tomar, pero no deje de asistir al médico, no deje de tomarte tu medicamento. Entonces, cuando hablamos de la educación, de manera general, a nivel general, sin ser un paciente que padezca diabetes, es muy difícil porque tenemos que lidiar con este problema, con este flagelo de que la persona, el nivel de educación de la mayoría de la población es un poquitico baja. Pero más, imagínate un paciente que padezca diabetes, donde la diabetes no solamente eh, afecta la parte física, la parte de la patología del paciente, sino que afecta también la parte psicológica del paciente. El paciente que padezca diabetes tiene mucho trastorno, muchas veces se niega al diagnóstico porque estamos hablando de que es un diagnóstico que va a involucrar cambio en tu vida, en lo que a ti te gusta, decirte a ti que no va quizás a estar comiendo chocolate, que tiene que hacer ejercicio cuando a ti no te gusta el ejercicio, que no puede comer la gran cantidad de arroz que te está comiendo, que tiene que comer vegetales y no quiere comer vegetales, o existe también la parte donde por ser diabético ya cree que la sociedad me va a ver diferente porque tengo una patología, porque soy diabético y siento que tengo algo extraño, diferente a los demás. O sea, uno tiene que lidiar con todo esto y este paciente es un paciente que fácilmente puede caer incluso a una depresión. Ya. Y la diabetes de por sí también altera el estado emocional, pero también el estado del sueño en el paciente. Entonces son muchos los factores que uno tiene que trabajar con el paciente que padece diabetes, no solamente un medicamento y ya vete a la casa. Doctor, dígale a los amigos de consulta participativa el asunto de un debate que tenían unos televidentes que nos escribieron inclusive, el asunto de los valores glucémicos en los envejecientes. Que un envejeciente, una persona de 65 años, le amaneció la diabetes, el azúcar, le hicieron una muestra y tenía 120. Usted está diabético. ¿A qué edad es normal un nivel glucémico? ¿Cuáles son los niveles tolerables? Y en el asunto de la hemoglobina glicosilada, ¿cuáles son estos valores para los envejecientes especialmente, doctor? Mira, ya después que un paciente llega a la etapa, a la tercera edad, o envejeciente, como le conoce,
La hemoglobina glicosilada no se toma como parámetro de diagnóstico, porque por la misma fisiología natural del cuerpo, el envejecimiento, la pérdida de la masa muscular, ella puede verse afectada. Entonces no se toma en cuenta. Puede ser que un paciente envejeciente que ha tenido muchísima pérdida de la masa muscular tenga una hemoglobina glicosilada en 6.6 y no necesariamente tiene que ser diabético. Bien, ahora, ¿qué se hace? Si ese paciente sí tiene alteración de la glicemia, en la mañana está mayor, vamos a poner 125, le amaneció 120. Lo ideal es que se le haga una curva de la glucosa, una PTOG, una curva, para verificar a ver si el paciente ya tiene ese diagnóstico. La glicemia en la mañana en pacientes envejecientes aumenta fisiológicamente por año, puede aumentar, a veces un paciente, yo tengo pacientes envejecientes que lo tienen en 104, 106 y cuando tú lo haces no necesariamente tiene que ser 20, pero eso hay que clasificar y ver el paciente. No todo el paciente que tenga 65 años, no es lo mismo un paciente con 65 años que va al gimnasio, siempre al gimnasio, que mantiene su masa muscular y está fuerte, y aquel paciente que no hace ejercicio, ha tenido una pérdida importante de su masa muscular, cuando los valores pueden variar mucho. No necesariamente porque el paciente tenga la edad, hay que ver cómo está el paciente físicamente. Si ese paciente va al gimnasio y tiene su masa muscular, yo veo que una glicemia está elevada, una hemoglobina glicosilada está elevada, yo tengo que tomarlo en cuenta porque él no tiene ese deterioro. No es un paciente ya por 65 años, no todo el mundo con 65 años ha tenido una pérdida importante de la masa muscular. Entonces, el paciente se individualiza. Hay que ver qué paciente tengo al frente y cómo está ese paciente. Doctor, la preocupación mayor de nosotros los diabéticos, el asunto de las neuropatías. ¿Por qué me arden los pies? ¿Por qué no me siento los dedos de los pies? ¿Por qué mi muñeca, mis manos me duelen? Dígame, doctor, ¿cuáles son las neuropatías que más afectan a los diabéticos, sea por edad o por tipo de diabetes? Bueno, mira, la neuropatía diabética es una complicación crónica de la diabetes, es decir, son aquellos pacientes que son diabéticos de larga data y mal controlados. Cuando hablamos mal controlados, son aquellos pacientes que no están dentro de la meta que nosotros queremos glucémicamente hablando y que no han seguido un apego adecuado al tratamiento. Entonces, está la neuropatía autosómica, que es un poquito la más frecuente. ¿Qué pasa en la neuropatía diabética? La glucosa o la azúcar, para que la población entienda, es tóxica, es neurotóxica, hace daño. Entonces, cuando está mayor de los valores normal, daña los vasos sanguíneos. Por eso puede hacer daño tanto en los vasos pequeños, en la microvascular, hablando, como los vasos grandes también produce daño, pero también produce daño a nivel de los nervios. Entonces, si tengo daño a nivel vascular, el flujo sanguíneo no va a llegar muy bien a nivel periférico. Tanto las piernas, los pies, como las manos, no va a llegar muy bien el flujo. Pero también si tengo daño a nivel de los nervios, esos impulsos que el cuerpo necesita enviar esas señales para que pueda recibir, no va a llegar tan bien. Entonces, por eso el paciente va a sentir un dolor fuerte, muy fuerte, va a sentir una sensación de que me está quemando o un hormiguero empieza o pesadez en el cuerpo. Pero posteriormente, aquel paciente que pierde esa sensibilidad, aquel paciente que estaba caminando y se puyó y no se dio cuenta que se puyó, y cuando viene a darse cuenta es porque ya tiene un pie diabético o se quemó también y no se dio cuenta que se quemó. No, doctor, y el asunto del pie diabético es que, como usted señala, mal atendida la diabetes y ignorada, si así se quiere, se puede llamar el asunto de los padecimientos de los pies y la neuropatía diabética en los pies, pueden terminar en amputaciones. Claro, claro, no, y es lamentablemente el caso. Muchas de esas neuropatías que terminan con un pie diabético, si no son bien tratadas y a tiempo, terminan con una amputación, pero posteriormente, 2 o 3 años, hay una amputación del otro miembro. Doctor, ¿y la Bien. neuropatía diabética puede afectar otros órganos? Sí, claro.
La neuropatía diabética, donde hay nervio, afecta. El Donde hay cuerpo nervio, entero, ya puede haber afección. exacto. Donde hay, puede haber afección, incluso puede haber afección a nivel gastrointestinal. Por eso hay pacientes que sienten una sensación de plenitud, de que no tienen que un llenado, un vaciado bien, de que comen y se sienten muy llenos, inflamados, una mala digestión, porque a nivel ocurre con una gastroparesia, gastropatía diabética también, donde hay nervio. O sea, que doctor, no es solamente los pies, No, es no, inclusive, donde hay nervio. doctor, ¿y la nutrición del diabético? Háblenos, doctor. Usted es un nutricionista excelente. Háblenos de la nutrición del diabético. ¿Es lo mismo la nutrición de un diabético de 40 años a la nutrición de un diabético de 60? No, nunca va a ser lo mismo. Todo va a ser, como te mencioné ahorita, individualizado. Los pacientes se individualizan, o sea, se evalúan. Según las necesidades, se va a trabajar. Ahora, el tema de la nutrición, la diabetes, es todo. Yo le digo a mi paciente, su primer tratamiento es su alimentación. No es yo ponerle un medicamento. Y de hecho, las guías hablan de que el primer tratamiento para la diabetes es cambio de estilo de vida. Y en el estilo de vida menciona la alimentación, que es el factor principal. Ahora, yo me voy a voy a ser un poquito atrevido y voy a tocar un tema que es un poquito va a ser un poquito controversial, porque se dice mucho que no existe una dieta para el diabético. No hay dieta para el diabético. El diabético puede comer lo que sea, no hay dieta. Yo como especialista en nutrición digo que sí existe una dieta para el paciente diabético, sabiendo qué significa dieta, el término dieta. O sea, sí, porque el paciente que padece diabetes, yo puedo comer de todo un poco, ¿no? Hay alimentos que son que tienen un índice glucémico muy elevado. Cuando te hablo del índice glucémico, te hablo de esa capacidad que tiene el alimento de subirme el azúcar a mí en sangre, la glucosa. Entonces, que por más que usted sea, usted no debe consumirlo. Entonces, sí existe un plan de alimentación para el diabético balanceado. No es que usted no puede comer nada y que ahora, doctor, ya yo no como nada. No es que usted va a comer de manera equilibrada. Vamos a utilizar más vegetales, vamos a utilizar más carne, más pescado, fuente de proteína y carbohidratos complejos. Vamos a eliminar los carbohidratos simples. Ahí está la base, en comer muchos vegetales, muchas proteínas, muchos vegetales, carbohidratos complejos. Bien, entonces cuando hablamos de nutrición, no solamente hablamos de alimentación, pensar en la alimentación, tenemos que ver también los micronutrientes que el paciente diabético tiende a tener deficiencia y las vitaminas que el paciente diabético, por ejemplo, el paciente con diabetes, que padece diabetes, no es solamente te tomo una pastilla y ya, no, hay que ver qué está ocurriendo, por qué tú tienes esa glicemia alta. Si tú tienes una deficiencia de vitamina D3, que está muy en la moda, que más que una vitamina es una hormona y ayuda a la funcionabilidad de la insulina, tu glicemia no se va a normalizar así por así. ¿Ves? Si hay deficiencia de magnesio, también va a haber alteración de la glicemia, que de hecho, en la resistencia a la insulina, que es el inicio de este desorden metabólico, hay deficiencia, suele acompañarse una deficiencia de magnesio, una deficiencia de vitamina B12, de ferritina, una deficiencia de vitamina D3, que conocía ya es una hormona. Entonces hay que corregir esa deficiencia para también, junto con el medicamento, que esa glicemia se normalice. Porque si yo solamente le doy al paciente el antidiabético, sea oral o sea insulina, pero no busco aquella deficiencia, los micronutrientes que tiene el paciente siempre nada más va a estar demandante de de medicamentos. Pero si yo mejoro esa deficiencia, esos micronutrientes, probablemente ese paciente yo disminuya la cantidad de medicamentos antidiabéticos que está utilizando, porque su glicemia se empieza a normalizar. Entonces, por eso es importante ver al paciente que padece diabetes desde un enfoque integral, no solamente la glicemia. ¿Qué me está pasando con ese paciente? Yo tengo un paciente que padece diabetes, pero no es un pedazo de carne, no es nada más una glicemia. O sea, no soy glucocéntrico.
pero tampoco estoy nada más estoy en la periférica. Yo tengo que verlo todo. Yo tengo que ver si ese paciente también está durmiendo. Porque por más que yo esté nutriendo al paciente o por más insulina o medicamentos, si el paciente que padece diabetes no descansa, no duerme, va a haber una alteración hormonal, va a haber alteración del cortisol, de adrenalinas que son inflamatorias y que van a hacer que la glicemia aumente. Entonces yo tengo que ver todo en el paciente que padece diabetes. O sea, doctor, que la alimentación del diabético, como hablábamos al inicio, cada paciente es diferente, porque cada organismo procesa los nutrientes de forma diferente, su metabolismo es diferente. Pero dígame del asunto de la ingesta de alcohol en pacientes diabéticos, la droga, doctor, en pacientes diabéticos, doctor, las grasas en los pacientes diabéticos, somos dominicanos, doctor, nos gusta mucho el chicharrón. Ah, no, pero yo el chicharrón no hay ningún problema, eso lo vamos a hablar ahora, tranquilo. Vamos a ir con el chicharrón ahora. Pero de manera general, acerca del alcohol, el paciente que padece diabetes, como médico, yo no recomiendo que el paciente no solamente que padezca diabetes, yo no recomiendo utilizar el alcohol. Pero si el paciente va a utilizar alcohol, que sea un vino, un whisky antes está utilizando cerveza. Y eso es un trago social negociado con el médico. Hay que ver cómo está ese paciente metabólicamente hablando, si está dentro de los parámetros que nosotros queremos. Ok, te puedes tomar una copa de whisky, un vino, te puedes tomar un vino. Pero si el paciente no está controlado, entonces hay que negociarlo, ¿entiendes? Por eso, como te decía siempre ahorita, yo no puedo hablar de una manera general. Yo hablo de acuerdo al paciente que ese médico que tiene puede evaluar porque no es de manera que depende cómo esté el paciente. El uso de la droga mala, no solamente para el diabético, para todo el mundo es mala la droga, incluso no en paciente diabético, es aquel, y tanto la droga que el alcohol es un tipo de droga, son aquellos, y la cocaína, son factores que pueden desencadenar que el paciente haga una complicación de la diabetes, como es lo que es una cetoacidosis diabética, que puede llevar al paciente a un estado de incluso llevarlo a la unidad de cuidado intensivo y pone en riesgo su vida. Doctor, Ese paciente. finalmente, porque nos están haciendo casi señas, doctor, ¿es cierto que el paciente diabético debe hacer más de cinco comidas diarias? Quiere decir, tres comidas fuertes, dos meriendas. Todo, no, todo depende, depende del paciente que tengamos, no necesariamente tiene que ser cierto. Hay que ver en qué fase de la diabetes puede estar ese paciente. Yo tengo pacientes que padecen diabetes, que están en resistencia a la insulina, que están en una prediabetes o iniciando la diabetes, que lo tengo con medicamento bioral, que yo incluso lo utilizo el ayuno intermitente, solamente utilizo las primeras comidas, que sean comidas rica en proteína, en carbohidratos complejos, en vegetales, en grasa, y con eso sostenemos. Acuérdate algo, que mientras el páncreas esté descansando un poquito de insulina, a veces mucho mejor. Ahora hay pacientes que ya están utilizando insulinoterapia y que por el uso y el riesgo de que hagan hipoglucemia, uno le pone que el paciente haga su merienda. Bien, siempre lo digo, depende del paciente que yo tenga al frente, va a ser la conducta que yo voy a tomar. Por eso, usted que nos está viendo ahora mismo, no se lleve del vecino, no se lleve que porque a mí el doctor me indicó esto, a mí me está funcionando, a ti te va a funcionar. No, usted tiene que ir a su especialista, a su médico, y el médico va a determinar qué es lo que le puede funcionar, porque somos individual. Su huella digital no es la misma que la otra persona. Entonces, cada tratamiento va personalizado. Doctor, tenemos un amigo que nos comenta siempre que a él le estresa el asunto de estarse pinchando diariamente. Él es paciente de diabético tipo 2 y él dice que eso de pincharse, que por qué es que el diabético tiene que todos los días hacerse una prueba glucémica. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la manera en que tú puedes darte cuenta tú estás ahora mismo, cómo te están manejando tu nivel de glicemia, es esa. Pero, pero existen métodos. Ya ahora mismo están unos sensores que utilizamos que solamente colocarlo a la piel y ya tú nada más te escanea y tú sabes cómo está tu glicemia sin tener necesidades de estar puyándote. Ahora,
Hay muchos países desarrollados que lo da, que el gobierno se lo dona a los pacientes, pero lamentablemente el caso aquí en República Dominicana todavía no tenemos esa facilidad de que el gobierno o que la población pueda utilizarlo. No tenemos otro método. ¿Y por qué es importante? Porque la glicemia, como le digo a mis pacientes, es variable. La glicemia hoy puede amanecerte a ti bien, pero mañana puede estar un poquito elevada. Hoy en la mañana puede estar un valor normal, pero en la tarde puede estar diferente. Entonces, la manera de tú ver si tu glicemia se está normalizando, está dentro del rango deseado, tiene que ser monitorizándote. Tiene que ser Doctor, lamentablemente apoyándote. doctor, se nos fue el tiempo, Se pero nos fue el tiempo. dígale a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar al doctor Víctor Santana Quesada. Bueno, me pueden contactar a través del 809-668-4609. También doy consulta allá en la ciudad de la ciudad de La Romana, porque sé que hay personas de La Romana que no pueden estar viendo, en el Hospital Buen Samaritano. Esos son los martes en la mañana. Y los lunes en la tarde estamos en Cenesme, en Higüey. En Santo Domingo estamos jueves y viernes en el Hospital El SEMA, pero pueden ponerse en contacto conmigo a través del 809-668-4609. Recuerden que lo que se previene es lo mejor. Usted está a tiempo, usted tiene derecho, siempre digo a mis pacientes, usted tiene derecho a tener calidad de vida y a vivir dignamente. Si usted va a durar 40 años, 20 años, que sea feliz, no sea sufriendo con un pie diabético, que no sea en diálisis, que no sea esa neuropatía, con ese problema emocional que me ocurre la diabetes. No hay por qué. Se puede vivir con diabetes de manera digna y se puede vivir feliz en compañía de un especialista que se preocupe por usted, no solamente por su glicemia, eso es importante, pero por usted de manera integral, que se preocupe porque usted esté feliz y que usted disfrute la vida, que usted puede comer rico y comer bueno, pero de manera adecuada. Gracias, doctor. Un Excelente. placer. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, cuídate mucho, gracias. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con el doctor Víctor Santana Quesada, diabetólogo, nutricionista clínico, con el que hemos tratado todo lo que tiene que ver con esta enfermedad recién nombrada la pandemia del siglo, la diabetes. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.